Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Hablemos hoy del tema que hemos venido tratando, que es la autoridad. La semana pasada hablamos del abuso de autoridad y hoy voy a hablar acerca de los límites de autoridad. Hay libros sobre autoridad espiritual muy buenos, no fueron la referencia que yo tomé para esta parte, pero hay un libro muy bueno que se llama Autoridad Espiritual de Watchman Nee. No tiene relación con estos estudios, aunque como hablamos de autoridad, son principios bíblicos. Hay un principio, y quiero hablar hoy de los límites de la autoridad. La semana pasada hablamos del abuso de autoridad y decíamos que habían 7 niveles de autoridad, 3 niveles de autoridad de Dios, que era la autoridad soberana, la autoridad veraz y la autoridad de conciencia. Hoy vamos a mirar hasta dónde nosotros, los seres humanos, porque la semana pasada hablamos de hasta dónde era la autoridad de Dios. Ahora veremos hasta dónde llegará la nuestra. Isaías capítulo 9. Del verso 6 al 7, hablando acerca de Jesús. Recuerde que Isaías fue el evangelio del Antiguo Testamento y Isaías estuvo 700 años antes de Jesús, o sea, hace 2710 y algo de años. Y dice la Escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y nos habla esa última parte a lo que estamos tratando, que es lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límites. Isaías predicó hace 2700 años de que vendría un gobernante venidero, y al gobernante lo llama príncipe de paz. Su cumplimiento lo vamos a mirar cuando Cristo a los 700 años llega y cumple todas estas profecías. Entonces, ¿tiene un dominio real? Sí. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, nos lo va a evidenciar. Si usted va a Romanos capítulo 14, el verso 17, va a ver cómo en esa iluminación del Espíritu Santo a Pablo, él va a entender la profecía de Isaías sobre Jesús. Y dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces está hablando acerca del gobierno de Cristo en nuestras vidas. El que acepta a Jesús en su corazón va a tener ese gobierno. El pastor Manuel nos hablaba acerca de que las cosas materiales no son las que es cierto, sino que es estar en el reino de Dios. Yo quiero preguntar, ¿cómo conocer el gobierno de Cristo y qué clase de gobierno va a ser el gobierno de Cristo? No es un gobierno humanista. Hemos hablado de la posición de un grupo interdisciplinario que mira la necesidad del hombre. Entonces, el grupo interdisciplinario va a decir la necesidad del hombre de acuerdo al campo, ¿cierto? El psicólogo va a decir es la necesidad de que se sienta cómodo, de que se sienta amado, de que alrededor hayan circunstancias buenas. El sociólogo va a hablar acerca de lo que es su relación en la comunidad donde se encuentra y ciertas pautas que podrían ayudar dentro de su concepción en donde él se está moviendo. Y cada uno, el médico hablará de que depende un poco de su salud física, el psiquiatra dirá, no, vamos un poquito más allá en su salud mental, y cada uno va a colocar una posición muy humanista. Pero me llama la atención porque la Escritura habla de lo bueno, y lo bueno desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista humano. Recuerde que los seres humanos, hoy en el posmodernismo se dice que no hay verdad absoluta, que la verdad es relativa, que cada uno desde su punto de vista ve las cosas como cree, y que esas verdades, no siendo absolutas, son verdades absolutas para cada uno. Entonces está la verdad absoluta del sociólogo, del psicólogo, y si juntamos todas esas verdades podemos tener una gran verdad de pequeñas verdades. A la luz de la Escritura no es así. La Biblia habla acerca de lo que es bueno y la Biblia habla acerca de lo que es justo. Y lo que Dios tiene y lo que hay para nosotros no es relevante a cómo los demás se sientan. No siempre cuando estamos nosotros bien, la gente nos va a ver bien. O la gente va a ver bien lo que nosotros estamos viviendo o sintiendo. Entonces, no es una filosofía
donde los seres humanos nos satisfacemos. Hoy en día la forma de ver de los seres humanos es hedonista. Nos gusta el placer, nos gusta sentirnos bien. Note que aún hasta en las iglesias la gente dice, a mí me gusta ir a tal iglesia porque es que yo me siento chévere. Me gusta ir a tal iglesia porque es que cuando el Espíritu Santo llega, ay, uno tiembla. Ya hemos visto que el Espíritu Santo en el creyente, Él no va a llegar. Él llega a nuestras vidas cuando aceptamos a Jesús y ya el Espíritu Santo permanece en nosotros. Eso de que, ay, hermanos, dele gloria a Dios que está entrando el Espíritu Santo. Sienta, ay, está llegando. ¿Cuál llegando? Él ya está en nosotros. Que en un momento de gozo, en un momento de avivamiento, hay una manifestación que podemos sentir y decir, ay, hay un gran gozo del Señor que está en nosotros porque ha entrado a través de haber aceptado a Jesús, está dándonos una evidencia y sentimos algo especial. Los latinos somos muy dados a eso, a sentir ese, a gritar, y cierto, los europeos no es así. Usted va a una iglesia europea, aún hasta de americanos, y sencillamente adoran al Señor y tienen un gran gozo en su corazón y lloran. No van a gritar, no van a patalear, es algo normal de la forma como sentimos la presencia de Dios en nosotros. Entonces hay un gobierno de Dios y el gobierno de Dios lo da en el amor, nos va a unir, el gobierno de Dios nos va a bendecir, nos va a guiar a caminar unidos con Dios y unidos como iglesia y unidos como hermanos. Nosotros debemos de familiarizarnos con lo que es el gobierno de Dios. Y Dios en ese gobierno a nosotros nos permite tomar decisiones y tener ciertas responsabilidades. Esas responsabilidades son los niveles de autoridad que Dios nos da a nosotros. Hablábamos la semana pasada de esos 3 niveles de autoridad de Dios, ¿cierto? Los dije al comienzo: autoridad soberana, veraz y de conciencia. Hablemos de 4 niveles que Dios ha reservado para los seres humanos. El primer nivel que Dios nos ha delegado a nosotros los seres humanos de autoridad es el nivel de autoridad delegada. En la iglesia el Señor colocó dones ministeriales. Y la Biblia dice que para edificar la iglesia de Cristo, por allá en Efesios capítulo 4, verso 10 en adelante, dice que Él constituyó pastores, maestros, apóstoles, que hoy en día le llamamos misioneros para que no suene como lo que hoy en día está salido de lo que es, profetas, evangelistas. Es más, cuando dice pastores y maestros, la versión antigua no dice pastores y maestros, dice pastores maestros. Entonces no se sabe si es cuádruple o quíntuple el ministerio. Sí hay una posición muy clara en Hebreos capítulo 13, verso 17, donde habla de esa autoridad delegada. Y el pastor ahora hablaba un poquito acerca de eso, hermano Manuel. Es la autoridad pastoral. Entonces, a nosotros como iglesia, el Señor dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y hay una condición para nosotros como pastores. A la iglesia le dice, porque ellos velan por vuestras almas. Es una autoridad delegada, pero ojo, los pastores no somos conferencistas. Los pastores estamos llamados a visitar las ovejas, a tener cuidado del estado de las ovejas, a estar pendiente de darles un buen alimento a las ovejas, a planificar el crecimiento de las ovejas en la iglesia. Entonces estamos pendientes del estudio que le estamos dando en la iglesia a las ovejas, del proceso con las damas, con los niños, con los caballeros, con los jóvenes, el desarrollo total de lo que es una iglesia. El término pastor o la palabra pastor no quiere decir que es un dirigente espiritual que gobierna, mucho menos lo que hoy estamos viendo dentro del orden pastoral, que como ya es, entre comillas, el siervo, hay que cargarle el maletín, hay que llevarle los caprichos, entonces ya se vuelve un dictador, una persona que no tiene piedad y casi que es una persona que está obligando a los demás a acatar su voluntad. No, el término es muy parecido a cómo se manejaba en Israel. El pastor guiaba las ovejas. El pastor pastoreaba las ovejas. El pastorear las ovejas es llevarlas al campo. Es saber qué necesidades tienen ellas de alimento. Normalmente uno dice, no, pues un pastor las lleva y ya. No, hermano, él tiene que llevar las ovejas. Por ejemplo, tienen un sistema digestivo muy delicado. Entonces el pastor tiene que llevar las ovejas donde no hayan pastos que pueden enfermarlas, porque hay pasturas que son malas. Entonces tiene que llevarlas a buenos pastos. Es más, a una oveja no la puede llevar donde hay aguas muy altas porque la lana absorbe el agua y las puede ahogar. O sea, tiene que ser lugares suaves. Y cuando uno va al Salmo 23,
habla de que no son aguas turbulentas ni nada, pero realmente lo que está diciendo es que son aguas calmaditas, donde la oveja se puede pastorear y puede estar ahí. Lo mismo sucede en la vida de nosotros como pastores. Dar un buen pasto a nuestras ovejas, llevarlas a un buen pastoreo, darles un buen alimento, estar pendientes del cuidado espiritual y emocional de las ovejas. Mirando toda esta concepción de lo que es el pastor y que el pastor tiene esa posición, también la Biblia dice, el pastor da la vida por las ovejas. O sea, está dedicado completamente al servicio de las ovejas. Por eso es muy difícil que un pastor bivocacional se quede toda la vida siendo bivocacional. ¿Qué quiero decir con bivocacional? O sea, que pastorea una iglesia pero que trabaja en lo secular. Es factible que al comienzo muchos pastores comiencen así, pero uno se da cuenta que al transcurrir el tiempo, muchos se quedan, entre comillas, en esa posición bivocacional. Mano, cuando uno es bivocacional, es difícil que uno se dedique completamente a la iglesia. Y cuando nos dedicamos a los negocios, las ovejas están diciendo, ¿será que mi pastor se me está acercando? ¿Es para que me va a vender un seguro, me va a vender una cosa, me va a vender algo de lo que él está vendiendo? ¿O es que está preocupado porque yo venga a la iglesia, cierto? Entonces no, es el que se dedica completamente a las ovejas, alimenta a las ovejas. No es alguien que tiene un gobierno, así como lo vemos humanamente, sino que es el que cuida y ama. Entonces Juan 10:11 nos dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Viendo la posición de Hebreos capítulo 10:17, dice que hay que sujetarse a los pastores porque ellos velan por vuestras almas. Uno puede mirar que podría la traducción decir, seguid a aquellos que ejercen una dirección similar al pastoreo y someteos a su cuidado, a su alimentación, a su disciplina amorosa, porque ellos tienen que dar cuenta de vuestras almas al jefe de los pastores, a Jesús. Podríamos decir una traducción en paráfrasis de lo que es el texto bíblico. Hablemos de la autoridad delegada. ¿Por qué? Si no entendemos qué es la autoridad delegada, no vamos a entender los principios escriturales. Una de las cosas es que la autoridad delegada nunca va más allá de la responsabilidad del que la tiene. Y qué lástima, porque ese abuso de autoridad se tiende a ver en lugares. Porque prácticamente la persona que está como guía espiritual, entonces ya se vuelve como, pastor, yo puedo hacer esto o no puedo hacer esto, puedo ir a tal lugar o no puedo ir a tal lugar. Mano, nosotros somos pastores, hay cosas donde nosotros no entramos. Podemos orientar, pero nosotros no podemos manipular las vidas. Entonces la autoridad delegada no tiene otro origen, sino el origen de la responsabilidad en lo que Dios nos ha delegado. Mire, por ejemplo, cuando yo me caso, el hecho de haberme casado me da una autoridad en el hogar. ¿Cuál es la autoridad que yo tengo en el hogar? Tratar a mi esposa hasta donde debo tratar a la esposa como esposo. Y hay unas responsabilidades mías hacia ella porque soy el esposo. Como padre, hay unas responsabilidades hacia los hijos. Yo no puedo abusar de los hijos. Yo no le puedo quebrar un pie a un hijo. ¿Se acuerdan en el pasado? Los papás en las fincas y todo que decían, usted es mi hijo, sí, yo le puedo quebrar la cabeza, yo le puedo quebrar un pie. Y de hecho a cuántos hijos los colgaban de una viga en el campo. Cosas que se pasaban de lo que era la autoridad, eso no era la autoridad de un papá. Y como yo soy su papá, yo lo mando. Y si me da la gana lo mato, porque usted es mi hijo. Bueno, yo no sé hasta dónde todavía, hoy hay más derechos humanos, pero hasta dónde una persona puede tener un mal concepto. No, es una autoridad delegada que tiene un límite. ¿Por qué nosotros no tenemos autoridad sobre los hijos del vecino? Porque yo no tengo la responsabilidad de velar por ellos, de cuidar esa familia, de sostener esas familias. Se sale de lo que es mi autoridad, porque mi autoridad es donde Dios me ha colocado. Al hablar, por ejemplo, de este espacio, tendríamos que hablar del liderazgo de la iglesia. Notemos algo, tiene un límite. ¿Por qué Dios ha colocado diferentes congregaciones? La iglesia del Señor es una, pero hablamos de iglesias locales, pequeñas iglesias que están reunidas, y nosotros tenemos muchas relaciones dentro de lo que es la iglesia local, y dentro de lo que es la iglesia local hay visiones. Si la iglesia quedara en el poblado, es factible que la iglesia en el poblado no sea igual a la iglesia centro de alabanzas, porque factiblemente en el poblado habrán ciertas necesidades de los hermanos. Y no estamos hablando de iglesias elitistas, estamos hablando de que posiblemente las necesidades y situaciones que iban los hermanos de allá necesitan una forma de ser guiados, orientados y pastoreados.
Entonces, cada iglesia local tiene unas necesidades y el pastor va a ejecutarlas a los líderes y tiene unas responsabilidades que básicamente son las mismas. ¿Cuáles son? Alimentar, visitar, defender, proteger, cuidar, disciplinar. ¿Cuántos pastores hay que no conocen ni la casa de los miembros de la iglesia? No le dan en el año una visita a una familia. No saben la familia cómo vive. Es un mal trabajo de un pastor porque el pastor tiene que ir a la casa de todos los hermanos. Somos representantes de Dios. 2 Corintios 5:20 dice que somos embajadores en el nombre de Cristo. Dice, os rogamos como ministros o embajadores de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces nosotros tenemos que representar al Señor como agente. Un ejemplo, cuando nombran un nuevo gobierno, empiezan a nombrar embajadores. ¿Cuál es la labor del embajador de Colombia en cualquier país? Muy bien, acercar el país al gobierno donde él está representando. Por ejemplo, ¿cuál es la labor del embajador de Colombia en los Estados Unidos? Presentar a Colombia ante los Estados Unidos. Lo bueno, si se puede hacer inversión en Colombia o no, cómo es la sociedad colombiana, llevar el presidente de pronto o a alguien que tenga que ver con eso, crear en Colombia apertura para que los inversionistas extranjeros vengan, tener una buena relación con los países. Los pastores somos embajadores y líderes de Dios y lo que tenemos acá es que somos sus agentes, los representamos ante la congregación, ante los hermanos y representamos al Señor en cada lugar donde la iglesia del Señor nos necesita. Entonces, nosotros somos agentes activos de Dios y tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Hay un ejemplo, y es que el trabajador de una empresa iba manejando un camión y manejando el camión varias personas fueron heridas de gravedad y a este hombre lo enjuiciaron. Aquí pasó en Colombia. Un pastor le dio por llevar un grupo de niños en la costa. ¿Se acuerdan? Hace como 2 años o 3. Lo recogía y lo llevaban a la iglesia. A la hora de enjuiciarlo, él tuvo que responder por los niños que iban. ¿Por qué? Porque parece ser que fue un líder el que empezó con la idea. Pero ¿quién fue el que respondió? El pastor. Y no solo el pastor, usted sabe la demanda que estaban haciéndole a la denominación. ¿Por qué? Porque es que el carro no iba porque era el carro de la denominación tal. Y se estaba hablando de una cosa tan tremenda que el tribunal tenía que definir. Si el tribunal decidía que a cada familia la misión tenía que pagarle tantos millones, la misión como sea lo hacía, o si no en Colombia la cerraban y le remataban los locales que tenían a nombre de ella. No, ya no es como antes, que uno decía, vámonos todos, monten en el carro, hermano Manuel, monten en el carro y ya. Si algo pasa, él responde por las personas que montó al carro. Y tiene que responder la institución que representa. Nosotros representamos al Señor y lo que nosotros representamos, entre comillas, todo lo malo que hagamos, la gente lo va a tomar como Dios. Ahí es cuando la Escritura dice que por causa de nosotros el nombre de Dios es blasfemado. Cuando la autoridad se nos da, no significa que nosotros podemos hacer lo que nos venga a la cabeza. Entonces, cuando yo voy a tomar decisiones, en mi caso como César Castañeda, yo tengo un grupo de líderes de la iglesia. Si yo tomo las decisiones sin mis líderes, yo estoy abusando de la autoridad que se me delegó. Entonces yo me siento con mis líderes, programo las acciones como iglesia, tengo el respaldo de la iglesia y nos vamos todos. Y si algo funcionó mal, fue la iglesia. Pero si yo lo hago por mi propia determinación, la semana pasada hablamos de la autoridad absoluta como un atributo de Dios, entonces ya estaría yo ocupando una autoridad que a mí no me corresponde como autoridad delegada. Ojo con eso como líderes, porque a veces, aún como líderes, el pastor nos delega una autoridad y pasamos por encima. Pero es que el pastor dijo que yo lo podía hacer. Un momentico. Usted tiene unas responsabilidades básicas, dar clase, hacer esto, ir a hacer estas actividades, pero ¿habló con su autoridad antes de tomar una decisión por encima? Ah, no, el pastor me dijo que yo vería. ¿Usted cree que esa posición no le corresponde al pastor? No, a usted como líder. No, yo creo que sí, entonces hable con el pastor primero. No lo haga usted, porque si lo está haciendo, está violando una autoridad que a usted se le concedió, que se le permitió, que se le delegó. Bien, ese es el primer nivel de autoridad que estamos mirando dentro de lo que es los límites de la autoridad, y es autoridad delegada. Segundo, autoridad de estipulación. Usted nota que cuando hoy vamos a hacer cualquier cosa, cualquier acuerdo, el hermano Manuel tiene acuerdos con municipios. Y todos los acuerdos que tiene con municipios, él le dice a los municipios,
yo le voy a recibir tantos pacientes a tanto dinero y yo le voy a suministrar, un ejemplo, alimento, un ejemplo, ropa, un equipo interdisciplinario. ¿Qué tal si el hermano dice, sí, yo les pongo psicólogos, médicos, trabajadoras social, recreacionista, todo, y llegan y visitan y dicen, a ver, el médico, no, ese viene cada 3 meses. El recreacionista, no, a él los ponemos a jugar y ponemos a que los ponga a correr o a trotar. No, el contrato decía que tenía que ser una persona con estas características y por cada tantas personas, tanto, y cada mes cada persona tenía que recibir tantas horas de asesoría de tal profesional. Entonces hay una estipulación y esa estipulación tiene un beneficio mutuo y también tiene violaciones que son penalizadas dentro de esta autoridad estipulada. Ojo, que Dios en la palabra ha colocado límites a lo que Él nos ha colocado a hacer. Entonces tendríamos que conocer por la Escritura los límites. Por ejemplo, la Biblia dice que un ministro del Evangelio no debe ser recasado, marido de una sola mujer. Estoy hablando de recasado, no estoy diciendo como en el caso de la iglesia que hubo una esposa y que ya falleció y que el pastor se casó. No es el caso. Estoy hablando de un hombre que se casó, dejó su mujer y se casó con otra. Ese es un límite que la Sagrada Escritura está colocando, que no gobierna bien su casa. Debe tener sus hijos en sujeción, debe tener buen testimonio de los de afuera. Entonces, mire, esas son las condiciones al ministerio. El pastor hablaba ahora y nos decía, irrevocables son los dones y el llamamiento. Ahí hay algo que hay que entender, que Romanos 8, 9, 10 y 11 está hablando del llamamiento a Israel, no al ministerio. Muchas veces nos han enseñado que es el ministerio. No, al estudiar Romanos nos damos cuenta que el llamamiento Dios lo hizo, pero la persona que viola esa autoridad estipulada ya no es apto para el ministerio y la misma Escritura lo descalifica en Timoteo, en Tito y en diferentes lugares de la Escritura. Entonces, ese es el nivel estipulado. Entonces la gente dice, ay no, qué pesar, mi pastor hace y deshace, pero como irrevocables son los dones y el llamamiento, y Dios lo llamó, el pastor puede hacer lo que se le venga a la cabeza. Ojo, después voy a volver a hablar acerca de esa autoridad estipulada, que tiene sus límites. Estamos hablando entonces de esos límites de la autoridad. Tercera, la autoridad de costumbre y tradición. Ay, hermano, y aquí sí hay casos en la Escritura ricos, cada uno los tiene. Vamos a ver si más adelante tenemos tiempo de dedicarle espacios hablando de este tema de autoridad espiritual. Usted va a notar que hay unas prácticas que al pasar los años se han hecho comunes en las personas. Ahí es donde se desarrolla la autoridad que podemos decir por costumbre o tradición. Muchas veces los pueblos escogemos buenas tradiciones y las aceptamos y las dejamos en el caso de nosotros. Por ejemplo, uno va a 1 Corintios 11, 16 y Pablo habla ahí de la autoridad de costumbre, porque está diciendo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, y está hablando acerca de lo que era la mujer dejarse cortar el cabello, el hombre dejarse largo el cabello. Él está hablando de que nosotros como iglesia no tenemos esa costumbre de debatir por esas cosas. Aquí uno va a notar que puede haber en algún momento un choque entre lo que es la autoridad estipulada y la autoridad de costumbre. Bien, note por ejemplo por allá en Génesis 29, cuando nos está hablando la Escritura de Jacob y Labán. Jacob trabajó unos años y hizo un contrato verbal, un contrato por estipulación. Y en el contrato dijo, voy a trabajar tantos años por la muchacha. Y cuando trabaja tantos años, el suegro le pasa a la muchacha, él duerme con ella y al otro día se levanta y dice, usted me engañó. ¿Cómo es que yo trabajo por la muchacha y me da la otra? ¿Y qué fue lo que él le dijo? Un momentico, es que aquí la costumbre es darle primero la mayor. Y entonces ahí le entregué. No, pero ¿cómo así? O sea, pasó la costumbre a estar por encima del contrato que había sido estipulado, porque le tocó volver a repetir la historia para poder quedar con la mujer que él quería. Uno encuentra aquí una posición entre las dos, y en la Sagrada Escritura nosotros tenemos que mirar el principio bíblico por encima del principio humano. Le tengo malas noticias, les tengo casos, los que quiera, donde nosotros a veces creemos más en la autoridad de la costumbre que la que es estipulada. Por ejemplo, es que aquí es así, es que en esta iglesia creemos esto, es que aquí siempre lo hemos hecho así. Un momentico, ¿y qué dice la Biblia?
Ah, no, yo no sé, que aquí el pastor es el que dice que eso es así. Pero si la Biblia dice eso, pero el pastor dice que es aquí ya toda la vida. Él fundó eso hace 25.000 años, hace 10.000 años, hace 10 años, 20 años, 50 años, y es lo que él diga. No es lo que él diga, o lo que diga, pues, en el caso de nosotros como pastores, es lo que diga la palabra del Señor. Y por último, hay una autoridad que es la autoridad funcional. Es algo muy común. Es más, hoy en día en Colombia se está dando eso. ¿Qué es la autoridad funcional? Es cuando viene la habilidad. Entonces la persona hace las cosas porque es usual. Por ejemplo, de nacimiento tiene una habilidad. Hay gente que son buenos músicos y nunca fueron a conservatorio. En Bello, por ejemplo, hay gente que le hace cajas de dientes y a veces las hace mejor que el que estudió mecánica dental. Es algo normal que se ha dado. El entrenamiento se dio por la práctica. Es una autoridad funcional. Por ejemplo, muchos pastores ni siquiera han ido a seminario bíblico, pero han hecho la labor de servicio a Dios en ese sentido. Es la que nosotros le llamamos la escuela de la vida. ¿Y por qué decía que hasta el gobierno hoy lo reconoce? Usted mira que en el SENA le están reconociendo a la gente que es hábil en un arte, hacen el reconocimiento por competencias. En la escritura los primeros pastores fue por competencias. Estuvieron al lado de un ministro, estuvieron al lado de un pastor y al transcurrir el tiempo, el ejercicio lo llevó a ser funcionales. Recuerde, límites de la autoridad. El límite de la autoridad es que es autoridad delegada. Segundo, que hay autoridad de estipulación, que es que hay un trato, un convenio, hay unas normas y la Biblia las da para nosotros. Ahora, hay una autoridad que es de costumbre y tradición, que también la Biblia permite que haya esto, y está la autoridad funcional. Mire que Jesús reconoce la autoridad funcional cuando dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Funcional también hay cosas normales, usuales. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios 5:21 está diciendo que la mujer debe someterse al marido, pero también dice que el marido debe someterse a la mujer, porque dice que los dos deben someterse de mutuo acuerdo. Entonces la mujer al esposo y el esposo a la mujer en una funcionalidad que los dos tienen. Yo soy la autoridad en mi hogar, pero realmente cuando yo no estoy es Damaris. Y cuando yo no estaba en el hogar, mis hijos se manejaban mal. Entonces yo llegaba a la casa y me decían, papá, déjeme salir. Y yo les decía, salgan pues. Y después venía mi esposa y me, ¿cómo que salgan? Es que yo los tengo castigados, no han hecho las tareas o tienen que reforzar. No, yo soy la cabeza del hogar. Y yo dije que sí. No, ella fue la autoridad que yo delegué. Es por función, ella llevaba esa responsabilidad. ¿Qué me tocaba a mí hacer? Yo ya les decía, no muchachos, vengan, hablé con su mamá y no han hecho las tareas. Ya las terminaron, ya las hicieron, ya se las revisaron, no, entonces devuélvase. Pero también llegaba el momento en que delante de ellos, es que yo dije que no, pero yo soy la cabeza. Y el que enfrenta a la autoridad es como si enfrentara a Dios, pero está mal. Entonces ya nos teníamos que poner de acuerdo y cuando yo llegaba, déjeme salir un momentico. Mi amor, ¿cómo están los muchachos? Fulano puede salir, Perano no. Bueno, Fulano salga y el otro se queda estudiando. Entonces, hay una funcionalidad en la autoridad en ella, que aunque yo era la cabeza, al haberle delegado, ella en el ejercicio era la que asumía esa autoridad y a mí me tocaba respetarle. En la iglesia yo tengo líderes y a mí se me pasa una persona y me dice, pastor, es que yo quiero hacer tal cosa, pero no puedo. ¿Por qué? Porque mi líder me dice que no. Tú estás bajo la autoridad de él, yo no puedo. Pero es que usted es el pastor. Sí, pero hay una autoridad funcional que para que la iglesia funcione, para que todo esté a él se le delegó esa área. Tú estás bajo esa autoridad y tienes que someterte a la autoridad que ha sido delegada. Si notas cómo es de bonito todo el proceso de autoridad, y estamos hablando de formación, de liderazgo y cosas que tienen que ser básicas para que en esta iglesia funcione el proceso de liderazgo. ¿Hay problemas con la autoridad humana? Claro. ¿Dónde empiezan los problemas? Mire que en todo el mundo, en la iglesia, aún en el hogar, siempre vamos a encontrar problemas de autoridad. Y cuando se generan, entonces se genera también el caos. A veces hay dificultades en el acuerdo cuando vamos a hacer las cosas. Y eso sucede en todas partes. Primer problema, cuando los seres humanos tomamos la autoridad que solamente le pertenece a Dios. Nosotros tomamos la autoridad de Dios de una manera sutil. Por ejemplo, tomamos la autoridad delegada o la autoridad funcional y la elevamos al nivel de autoridad soberana de Dios.
Usted me tiene que obedecer a mí porque la voz del pastor es la voz de Dios y yo soy el pastor de esta iglesia. O la voz del líder es la voz de Dios y yo soy el líder de la iglesia. Aunque es una autoridad delegada, es violar la autoridad de Dios. No lo enseñe porque yo así ya tengo acostumbrada a la iglesia. Un momentico, pastor, usted está usurpando la autoridad de Dios. Porque a usted se le delegó. Entonces, ¿qué hago? No es problema no reconocer, reconozca que se equivocó. Y no hay problema, no, es que yo soy su santidad. Porque a nosotros nos pasa a veces como en la India, que allá hay animales, dicen que las vacas sagradas, ¿cierto? No se pueden comer. Allá se pueden morir de hambre y no pueden tocar las vacas porque son sagradas. Entonces a veces nosotros, los que tenemos cierta autoridad, pasamos a un rango de ser sagrados. Y entonces somos intocables. No. Tenemos una autoridad limitada. Y la autoridad limitada, qué pena decirlo, no sé cómo lo van a escuchar, pero así es. Tiene que ser una autoridad que se puede cuestionar en los límites de la autoridad. El que está debajo no debe rebelarse contra la autoridad, pero sí puede sentarse con la autoridad. Y si ella es humilde, hacerle reconocer errores que la autoridad está cometiendo. De lo contrario, estaríamos jugando los líderes a ser iguales que Dios. Y recuerde, Dios es un Dios celoso y eso significa que Dios nunca va a dejar que la autoridad de Él la usurpe ninguno de nosotros. En Juan 8:31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Yéndole al campo de liderazgo es, si usted se apega a la palabra del Señor, verdaderamente será un líder. O sea que si no nos apegamos a la palabra de Dios, no somos líderes verdaderos. Perderíamos ese concepto de liderazgo verdadero. Entonces aquí es donde se habla del sometimiento a Dios y el sometimiento a su palabra. Es que nosotros no somos dirigentes religiosos que nos hemos tomado la autoridad. Mire que la iglesia tradicional hizo eso. Él mandaba a la hoguera a la gente. Todavía locamente a la gente que es que le quita la bendición, lo excomulgan. Llegó un hermano y me dijo, hermano, yo salí de la iglesia por esto y esto y esto. ¿Y qué le dijo el pastor? Que quedaba en disciplina de por vida y que no iba a entrar al cielo. Y a veces los pastores nos llenamos de esa soberbia y no vas a entrar al cielo, no vas a lograr. No, mano. ¿Qué somos nosotros? Una autoridad delegada. Somos solo discípulos si permanecemos en Dios y en su palabra. Mire que en Juan capítulo 10:35, hablando de esa autoridad final en materia de la fe y práctica, Jesús lo deja claro. La escritura no puede ser quebrantada y eso significa no puede ser desobedecida. Con eso nos mató. Ese es el primer problema de la autoridad humana, ejercer la autoridad que le pertenece a Dios. Segundo problema de la autoridad humana, o podríamos decirlo religiosa, es la misma escritura y se crea un conflicto. Miremoslo en el sumo sacerdote Ananías y el apóstol Pablo. Dice la Sagrada Escritura en Hechos 23, del 1 al 3. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Y mire que Pablo dice, Dios te golpeará a ti pared quebrantada, o sepulcro blanqueado. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas golpear. Veamos varias cosas. Primero, Pablo estaba aceptando aquí que era la autoridad de la escritura. Uno mira que Ananías se estaba atribuyendo una autoridad que es divino. Pero la gente mismo dice, al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo se disculpa y dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, lo dice en Hechos 23, 4 y 5, en el Antiguo Testamento le decía, no maldecirás a un príncipe de su pueblo. Entonces mire, era una autoridad delegada, pero la Biblia daba unas normas hacia esa autoridad delegada. Cuidadito. Aquí es donde yo digo, a veces como autoridades fallamos, pero cuidado. Les colocaba el ejemplo de la esposa, no, que es que yo los dejé salir y por encima, es que no va a salir. Falló ella. ¿Por qué? Porque uno a Dios le tiene que responder por eso. Debe de hablar. Entonces, si aquí alguien de la iglesia se le levanta al pastor y le dice, pastor, es que así no es, y enfrenta al pastor, está enfrentando a Dios. Diferente es que vea un error y que vaya a la oficina y le diga, pastor,
personalmente le quiero decir una cosa. A la luz de la Biblia usted no está orando bien por esto y esto y esto. Esa parte es bíblica, se debe de hacer. En el respeto y en el orden, no delante del pueblo como tal, porque la autoridad la lleva a él. Y el que está enfrentando a la autoridad está enfrentando a Dios. No es que el pastor sea Dios, pero es una autoridad legal. Y si el pastor lo está haciendo mal, aún así Dios respalda su palabra. Aunque él tiene que darle cuenta a Dios de lo bueno o lo malo que está haciendo. Pero Dios es el que ahí va a tomar carta en el asunto. A mí me pasó en un lugar y yo tuve que callar y orarle a Dios y decirle, Señor, esta autoridad se dañó. Y por más que hablara, la última vez que fui a hablar con esa autoridad, me dijo, si quieres se va. Y yo le dije, bueno, de aquí al miércoles le decido. Y al miércoles le dije, Dios le bendiga, me voy. Calladito, salí. Y no hay ningún problema, salí de esa autoridad, salí de esa situación, pero lo hice a la luz de la Biblia. Y de hecho gente que estuvo allá, que estuvieron bajo mi liderazgo, al salir quisieron venir con nosotros y yo les dije, no vengan con nosotros. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, eso es como dividir. Y el que divide, le divide. No es un principio bíblico, no lo puedo hacer. Ese era el problema de la autoridad en lo religioso y escritural, pero hay un segundo punto. Y es que mire que ahí mismo, volviendo al tema de Pablo y Ananías, en la defensa de sumo sacerdote, viendo la amonestación de la escritura, Pablo deja bien claro como apóstol que él está sujeto a la escritura. Pablo viene testificando. El sumo sacerdote se enoja y ordena golpear a Pablo en la boca, como una forma de censurarlo. Pablo, no sabiendo que él era el sumo sacerdote, le dice sepulcro blanqueado, y esa palabra que utiliza el apóstol Pablo es bíblica. Entonces mire que a veces uno comete un error y puede estar utilizando la Biblia, porque la actitud de los jueces no debía de ser el golpear a un reo. Y en esto Pablo tenía la razón. Pero cuando él se da cuenta que es sumo sacerdote y él sabe que la Biblia dice, entonces está por encima de lo que él estaba apreciando. Y aquí esa autoridad bíblica para nosotros tiene que regir. Un hombre con autoridad debe estar sujeto a la escritura. El que enfrenta la escritura, enfrenta a Dios. Y usted mira el proceso de muchas personas que enfrentaron hombres de Dios. ¿Se acuerda cómo murió Herodes? Muere agusanado, porque se levantó en contra de este hombre de Dios. Es mejor hacerse un lado porque está enfrentando la autoridad de Dios, y Dios defiende su iglesia, y Dios defiende la obra. Voy a hablar del problema 4, que es cuando la tradición la voy a colocar por encima de las sagradas escrituras. En Mateo dice, también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Lo dice Jesús en Mateo capítulo 15 del 1 al 3. Aquí Jesús estaba acusando ¿a quién? A los dirigentes religiosos acerca de lo que era el día que se debía consagrar a Dios. En la tradición para ellos era más importante que la misma escritura como tal y el propósito de Dios. ¿Qué les dijo Jesús? Hipócritas. Cuando uno va a Marcos del capítulo 7, del 7 en adelante, mire que Jesús dice, ustedes están enseñando como doctrinas las costumbres. Yo quiero que usted entienda algo. En el Antiguo Testamento había la ley, pero fuera de la ley, como ellos se desviaron tanto de Dios, en la época conocida como el túnel del silencio, la diáspora, se levanta un grupo. Ustedes nunca van a leer en el Antiguo Testamento ni fariseos ni saduceos. Usted le pregunta, ¿de dónde salieron los fariseos? Si en el Antiguo Testamento no habían fariseos por ningún lado. Los fariseos, que hoy en día nosotros decimos, vea, ese es fariseo, ese es vea, y partimos la cara en dos, como que ese es un doble. No, el fariseísmo se levantó porque era ir a la letra de la Biblia. Pero hubo un error en ellos. ¿Cuál era el error? Que ellos tenían tradiciones que ellos interpretaron a su manera para entender la letra de la Biblia. Entonces Jesús les dice, un momentico, ustedes tienen unas tradiciones que las están interponiendo a lo que es la Biblia como tal. La tradición no puede estar por encima de la Biblia. Entonces les decía, ustedes enseñan como doctrina, o sea, como enseñanza bíblica, como principio bíblico, mandamientos de hombres, dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Y más adelante dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Moisés dijo, honra, o sea, ayuda, y estaba hablando más directamente a ayudar financiera o económicamente a los papás, a tu padre y a tu madre, y vosotros decís,
basta si dijera el hombre al padre o a la madre, es corbán, que quería decir que era una ofrenda que él quería darle a Dios, o sea que como él le consagraba ese dinero a Dios, él no debía responder por ellos. Entonces dice, todo aquello con que pudiera valerte, y no dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones. Y eso que había una corrupción, porque ellos decían, mientras mi papá viva, todo lo mío lo voy a donar al templo. Pero cuando los papás morían, los sacerdotes les devolvían las propiedades a ellos para que ellos hicieran lo que quisieran. Usted sabe que a un judío dice que le pegan en el codo y aprieta más duro. Entonces ese era como el concepto que Jesús quiso hablar. Acuérdese que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el segundo mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Entonces, si el dinero pertenece al templo, yo con el dinero no voy a ayudar lo que debo de ayudar. Esas son las tradiciones de las que habla. Y en Mateo 15 dice que ustedes enseñan cosas humanas. No puede nada de lo humano superar a lo divino. No podemos los hombres colocarnos en una posición por encima de Dios. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.